en este tema de la sanidad y en el tema, como si es la seguridad, como si es otros ámbitos, hay que valorarlo desde ese punto de vista. Yo sí tengo algo que es importante, el dato, es la cantidad sobre el presupuesto. La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto de 23.000 millones. Sobre eso, el 38% se dedica a la sanidad pública. En comparativa con Cataluña, por ejemplo, con 10.000 millones de presupuesto, ellos dedican el 23,4% a la sanidad pública. Pongo el número de hospitales que tiene cada una, pero también el número de hospitales es muy subjetivo, porque hay hospitales que pueden tener 200 camas y hospitales que pueden tener 3.000 camas. También pongo el número de camas que tiene cada una de las comunidades autónomas en este asunto de la sanidad y también, como no, pues otros conceptos de los que vamos a hablar hoy, pero que son importantes para tomar una conciencia de dónde estamos, porque es el asunto mantra de esta comunidad, de estas elecciones municipales. Va a estar encima de la mesa hasta el 28 de mayo y sería bueno que supiéramos cómo estamos, en qué momento estamos, si las demandas tienen sentido, si no lo tienen, si están justificadas, si no están justificadas. Yo supongo que los puntos de vista serán diferentes en función de... Y para ello, pues cualquiera de ustedes puede arrancar sobre este asunto. Yo mismo. Venga, la independencia primero y luego ya... Pero te voy a romper el esquema así de entrada. Yo quería reclamar el tema de la sanidad pública, sobre todo para el compañero alcalde de Parla, que allí los vecinos de toda la zona suroeste, cada vez que vamos al hospital, tenemos que pagar casi 20 euros, mientras que los vecinos de Parla pagan 3. Y eso sí, el IBI del hospital se lo lleva a Parla, que se lleva casi 800.000 euros todos los años de IBI para un hospital que presta servicio a toda la zona suroeste. Lo digo porque no me parece normal que un vecino de Griñón que tiene que ir a diálisis a un hospital público, al municipio de Parla, que lo tenemos aquí al lado, que la única forma de ir es en coche porque tampoco tenemos medio de transporte para ir para allá, me ponen allí un parking que es privado a través de una gestión, y mi vecino tiene que pagar 20 euros. Entonces, el tema de la sanidad pública, y cuando el Partido Socialista se queje de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, que tendrá sus razones o no las tendrá, eso es una cuestión del Partido Socialista, pero lo primero que tiene que hacer, y a mí me gustaría ver a Juan Lobato cómo se dirige al alcalde de Parla a decirle que lo que está haciendo no es una solidaridad contra el municipio del suroeste. Porque ese hospital no es el hospital de Parla, no. Está en Parla, pero es el hospital de todos. Es el hospital que presta servicio a casi 10 municipios. Y los hermanos pequeños cada vez estamos más cansados de que Parla se le pongan infraestructuras como ahora la estación norte que quieren poner en el tren. Resulta que la quieren poner allí y dicen que van a solventar los problemas, José Luis, de la A42. Póngalo usted entre los dos Torrejones. Ahí sí puede solucionar, pero en la estación norte, ¿es que los de Fomento no conocen el suroeste? ¿Es que no han venido alguna vez a Parla para tomar esas decisiones? Ya se lo digo yo que no. ¿Y qué la quieren poner en Parla para que sigamos viendo la política del Partido Socialista que hace y mañana nos pongan ahí un parking y los pueblos del suroeste llegamos allí y tengamos que pagar por dejar nuestros coches? Así que cuando hablen de sanidad pública, el señor Juan Lobato, a ver si hay alguien del PSOE que nos oye que le puede hacer llegar esto, cuando hable de sanidad pública el señor Juan Lobato, que se lo explique al alcalde de Parla y de la solidaridad que tiene con los pueblos del suroeste en un hospital que es de todos, no de Parla, de todos. Déjame que le diga que ha estado hace un ratito aquí José Manuel Zarzoso, que es el candidato del Partido Popular de Parla, por cierto, hablando sobre ese apeadero que está en la zona norte, en la zona de la Cantueña, que no hay nadie alrededor. Es una cosa curiosa. Escucha, pero yo le voy a decir por qué. Que le han puesto, eso está puesto... No, han anunciado que lo van a hacer. Sí, eso vale 2 millones de euros. Es que la estación sur, la del hospital, que es la más necesaria para todos los municipios, para todos, cuesta 30 millones. Pero aquí no es cuestión de valor, es cuestión de servicio. Una estación en este momento pero vamos a ver, daría servicio a todos los José Luis, por favor, que si alguien ve, perdón, porque me estoy saltando todo al final, si alguien ve, ya no hablo más en toda la tertulia, pero si alguien ve el plano donde quieren poner la estación norte, lo sé, que es en mitad de la nada. Es que es en mitad de la nada. O sea, pero de verdad, ¿quién ha dicho que se tiene que poner una estación en la zona norte de Parla en mitad de la nada? En mitad de la nada, José Luis. Pues y encima vienen y nos tratan como si fuéramos tontos o borregos. ¿Estuvo usted en la inauguración? Yo no, pero voy a ir a una inauguración allí. ¿A qué voy a ir allí, José Luis? Pero es que es más. Es que nos tratan como tontos cuando dicen que es que esto va a ayudar a descongestionar la A42. Pero de verdad, o sea, esa gente conoce la A42. No. José Luis, cualquiera de los que vivimos aquí, es que es verdad, cuando lees estas cosas, llegas a casa y dices, me tratan, y perdón la expresión, me tratan de gilipollas. Soy tonto. Sí, soy tonto. Se están riendo de mí, ¿a que sí? Bueno, pues doña Mónica, tiene usted la palabra.
Pues lamentando todo lo que nos comentaba José María respecto al hospital de Parla y todo el área de esta zona y los servicios. Respecto a la sanidad que nos comentabas tú sobre atención primaria, era una de las Bueno, sí, cosas, también hay otra que he puesto, sí, atención primaria. Sí. Desde luego, yo creo que lo que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid era algo que venía ya deteriorándose durante muchos años y que la pandemia lo ha sacado a relucir. Yo también he buscado datos y sí que hay datos que son, la verdad es que verdaderamente alarmantes. Son datos fiables, que no son datos sacados de ninguno debajo de la manga, como me dicen otras veces, son indicadores clave del Sistema Nacional de Salud. Y pues te comentan en estos datos como que en la Comunidad de Madrid no se llega ni a un facultativo por cada 1.000 habitantes. Hay 0,68, que es la segunda comunidad con menos ratio de facultativos. Respecto al personal de enfermería estamos en las mismas, con menos ratio, con un 0,5 por cada 1.000 habitantes. Hablabas del presupuesto, pero el gasto por habitante en la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad con menor gasto por habitante, 1.521,86 euros. El gasto que se efectúa directamente sobre la atención primaria también es el que menos se dedica. Se ha invertido más en hospitales, sí que es cierto, en hospitales supuestamente públicos pero de gestión privada, que al final lo que hacen es deteriorar también el sistema sanitario por la atención que pueden dar esos trabajadores y trabajadoras a los pacientes, porque están también con unas condiciones laborables que habría que revisar. Pero en atención primaria también es un 10%, que es al que menos se la dedica. Los conciertos con la sanidad privada, pues es la tercera comunidad que más destina en este sentido y es la que mayor grado de privatización tiene. Decía la señora Ayuso que ya contrataba a cualquier médico que dijera que estaba en paro, que le hacía falta. Pues hay médicos de familia en paro según los datos del SEPE. Entonces yo lo que creo es que la sanidad pública madrileña está ahora mismo en un estado de abandono que se está agudizando cada vez más. Es una incompetencia continuada del Gobierno Popular de los 27 años que lleva en la Comunidad de Madrid. Cerraron, sabemos, los SWAPs y los SAR y luego los intentaron primero... Para que la gente se entienda un poquito. Los servicios... Sí, lo hablamos entre nosotros como si lo supiera todo el mundo, perdona. Los servicios de atención primaria de urgencias, los servicios de atención también en las zonas rurales. Primero no hacían falta, luego sí hacían falta, se cerraron, luego se abrieron, luego se abren por videoconferencia, con videoconsultas. De los 80 que ha abierto, en la mitad únicamente hay médicos, las otras mitad funcionan, como te digo, con lo de las videoconsultas. Entonces yo creo que ahora vendrá Andrés y me dará otros datos que no tienen nada que ver con esto, por supuesto, porque los suyos son los verdaderos, pero desde luego lo que está haciendo la Comunidad de Madrid tiene un desprecio absoluto a la sanidad pública, porque lo que está haciendo es deteriorarla cada vez más para fomentar la sanidad privada. Que no voy a dar otros datos, porque lo que voy a dar es la explicación, y no por invertir más que decir que sea más productivo o que llegue mejor la atención sanitaria. Hoy el señor Parejo nos ha dejado un papel encima de la mesa, que no lo he preparado yo, me lo he encontrado encima de la mesa, ¿verdad? Perfecto. Pues cuando usted me habla de gasto por habitante, evidentemente no puede ser el gasto por habitante el mismo en Madrid, con 430 centros de atención primaria para una superficie de 8.000 metros y 179 municipios. De 8 kilómetros. De 8 kilómetros, perdón. 8 kilómetros cuadrados. 28 kilómetros cuadrados. Que en Castilla-La Mancha, donde hay casi 80.000 kilómetros cuadrados de superficie, 1.314 centros y 919 municipios. ¿Por qué? Por la dispersión geográfica. Sí. Para Madrid, la inversión no hace falta que sea tan potente por habitante, porque lo tenemos todo concentrado en un espacio mucho más pequeño. Y, pues los centros de salud tampoco, aunque casi son tan amplios los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Bueno, tan amplios no, son... Lo de los centros es subjetivo, reitero, por la capacidad, porque no es lo mismo un hospital de 100 camas que un hospital de 1.000 camas. Sí, pero centros de atención primaria sobredimensionados. Por ejemplo, hay 262 centros de salud en la Comunidad de Madrid, por 203 en Castilla-La Mancha, cuando hemos dicho que la dimensión geográfica pues no tiene nada que ver. Entonces,
¿Por qué el gasto por habitante es mucho menor en Madrid? Porque no es necesario, gracias a la dispersión geográfica tan pequeña que hay, el espacio es mucho menor que cubrir, que en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en otras provincias, donde la dispersión geográfica es mucho más amplia y hay muchos más municipios que cubrir. Pero le voy a dar varios datos y eso no me los invento yo. La Comunidad de Madrid, y no otra, tiene 10 entre los 100 mejores hospitales del mundo. Entre ellos, la Fundación Jiménez Díaz, que está en 9º. Tiene 7 de los 11 mejores hospitales de España. Destina un 25% a atención primaria y este año un 11,4% más de presupuesto. Entonces, si invertimos menos por habitante que otras comunidades autónomas, lo que está claro es que no es necesario invertir más porque tenemos la mejor sanidad de España con mucha diferencia y la mejor sanidad, una de las mejores sanidades del mundo, y la prueba está ahí, que los hospitales no son edificios estancos, los hospitales lo componen grandes profesionales y los profesionales deciden venir a Madrid porque son las mejores condiciones laborales también y están haciendo que la sanidad de la Comunidad de Madrid sea puntera en toda España. No voy a entrar a decir lo que hizo Podemos en Castilla-La Mancha con la sanidad, los escándalos de personal que produjo Podemos en Castilla-La Mancha ni las consecuencias nefastas de la sanidad en Castilla-La Mancha en la legislatura anterior donde estuvo Podemos en el gobierno. Así que sí, la Comunidad de Madrid invirtiendo, iba a decir menos, pero no es menos, invirtiendo lo necesario, tiene la mejor sanidad pública de España con diferencia. Mire, señor Navarro, solamente que los profesionales vienen a Madrid si precisamente están huyendo de Madrid por las condiciones laborales las que tienen aquí. ¿Y dónde van? Pues mira, lamentablemente a otras comunidades autónomas donde se les trata mejor, que tienen mejores condiciones y mejores contratos. Habla de la depresión geográfica. Habla de la depresión geográfica y de la concentración, que cuando el gasto por habitante es el menor, y no tiene nada que ver con la depresión geográfica. Si hablamos de depresión geográfica, como dice, hablamos, por ejemplo, de Móstoles, está en la Comunidad de Madrid. Hay un centro de salud solicitado desde hace años para una zona, Móstoles Sur, que era lo que era el PAU 4, que entiendo que entonces tendría que estar... tendría que estar ya construido, pero según sus explicaciones tendría que verse. No, aquí no habría ningún problema que se invirtiera, porque como estamos todos juntitos, no hace falta invertir. Mire, el 38%, desde 2016 cedida una parcela por parte del Ayuntamiento de Móstoles. Desde 2016 cedida una parcela gratuitamente por parte del Ayuntamiento de Móstoles para que construyan ese centro de salud, porque los 2 centros de salud que hay próximos están sobresaturados, atendiendo la demanda de toda la población que vive en esa zona. Sigue sin invertirse en los ciudadanos y ciudadanas, porque si se invirtiera y se construyera ese centro de salud, esos ciudadanos y ciudadanas, yo te lo digo porque es que es uno de los centros además que me corresponde a mí. Y imagino que hablamos del que se va a poner en marcha este año, en el 2023, ¿no? ¿Era el mismo que se iba a poner en 2022 y en 2021? Está licitado y se va a poner en marcha en el 2023. ¿Es el mismo del que me está hablando? No, estoy mintiendo. Ya está licitado. Yo quiero decir a los ciudadanos que se les ha mentido desde el... Pero cuente todo. ¿Vas a seguir interrumpiendo? ¿Usted lo ha hecho? No, yo no he interrumpido. Bueno, la ley del embudo. No he interrumpido. A ver, tampoco pasa nada. Es el mismo que prometió el Partido Popular en 2017, 2018, 2019, en 2020 no, que estaban muy preocupados con las mascarillas del hermano de la señora Ayuso. En 2021, en 2022, si es el mismo, ojalá sea ese y ojalá sea ya de una vez construido en terrenos, repito, cedidos por el Ayuntamiento de Móstoles, porque será un servicio que la comunidad está obligada a dotar. ¿Cuántos centros de salud tiene Móstoles? Pues ahora mismo tenemos 8, creo. ¿Y que ahí no entra? ¿Centros de salud? Sí, de atención primaria, dices. Sí, de atención primaria. ¿Y 24 horas? 24 horas teníamos ese punto famoso que estuvo cerrado, que ahora abre unos días con administrativo, otros días con enfermero. Tienen 3 hospitales, ¿verdad? Tenemos un hospital 2 público, públicos, uno público, otro público de gestión privada y uno privado. Público me refiero. Sí, pero de gestión privada. De construcción pública, aunque lo gestionen, bueno, hay muchos que gestionan. Es que el servicio es muy diferente. El antiguo hospital es público y el nuevo hospital El Redondo es el que es de gestión privada, se refiere, ¿no? Y luego está el hospital de privado. Sanitas, me parece, o del Hospital del Sur. El HM, que está 3 hospitales. En Alcorcón también me parece que hay 2. No solo para Móstoles, que también claro, tiene el área de... Dan servicio a otros pueblos y no les cobran más por ser otros pueblos.
En eso No sí, les en eso cobran más. No, por ser otro pueblo no. Cobran Puedes ir sí, Pues yo tengo- yo es soy- difícil yo aparcar, soy también te digo, usuario, pero no bueno, se cobra. he pero sido- todos iguales. A ver, yo no he sido usuario del Hospital de Móstoles del Redondo, me refiero. Sí he estado, por desgracia, allí en varias ocasiones. Bueno, no queda más remedio. También he estado en el antiguo y, honradamente, el Hospital de Móstoles es el nuevo hospital. Yo no sé cómo está ahora. Es fantástico, ¿eh? Fantástico en todos los sentidos. Hay opiniones de todo tipo. Ya, pero yo me Rey refiero... Juan Carlos, ¿estás Sí. hablando? El nuevo, sí, el Sí. Redondo. El antiguo de Móstoles, por ejemplo, es un además, referente estuvo mi nacional de madre ahí natalidad. hospitalizada O sea un que- tiempo y a mí sí, la sí. atención me pareció fantástica. Cómo se redistribuye me pareció muy bien. O sea, ¿Y te cobraron? No tengo quejas. José Luis, ¿fuiste con tarjeta y te cobraron? Nadie, No, ¿verdad? nadie en este país Que como paga lleva el mantra de la por izquierda sanidad, diciendo salvo que 20 años quiera. que te van a cobrar, Salvo no sé que si quiera, pagaste. pero no. Pero hay una cosa que me gustaría poner encima de la mesa, que me llamó mucho la atención cuando le hice. Madrid tiene 23.000 millones de presupuesto. En la capital de España tiene 6.642.000 habitantes. Pero eso seguro que está bien, José Luis. Sí, está bien. Es que Pero Cataluña, este año no tiene presupuesto Cataluña todavía. tiene el doble de presupuesto que Madrid. Cataluña tiene más del doble de presupuesto que Madrid, es a donde voy, con 1,5 millones de habitantes más. O, por ejemplo, País Vasco tiene 2.107.000. A mí esto no me acaba de cuadrar. Sí, pero se lo digo yo. En el País Vasco hay 2.178.000.000 con un presupuesto de 13 millones. Es decir, lo normal sería que Madrid tuviera 3 veces más, es decir, 40 millones, y tiene 23.000 millones. Es decir, tiene es con diferencia la que más aporta al presupuesto nacional, el orden de 6.000 millones, con relación, por ejemplo, al País Vasco, que solo aporta 1.680 millones, o Cataluña, que aporta 2.000. Los demás son receptores. Que yo donde voy es, ¿por qué la financiación? Yo supongo que la financiación va en muchos conceptos. Irá en número de habitantes, y a mí me parece muy bien que se sea solidario y que se reparta el dinero para todos. Pero cualquiera que vea esto dirá, joder, pues que Madrid está siendo maltratada, porque incluso Valencia, con casi 1,5 millones de habitantes menos, tiene más presupuesto que Madrid. Valencia, es verdad que son 3 provincias, pero, oiga, es lo que yo veo por los datos y me llamó muchísimo la atención, reitero. Y es verdad que Madrid es uniprovincial. Al ser uniprovincial comprime mucho más esto. Y por eso los ciudadanos de Griñón están a 5 minutos del hospital de Parla, es decir, José a Luis, 5 minutos. El tema de la sanidad y sobre todo el tema de la sanidad madrileña, que ahora está muy encima de la mesa, me parece bien que se hable, pero yo cuando se habla de este tipo de conceptos yo creo que hay que hacer esas comparaciones, pero además también el servicio y la calidad y demás que se presta en las diferentes comunidades autónomas al final, porque conozco cómo funcionan las limítrofes. Lo que quiero decir es lo siguiente: a cualquier vecino que tú le preguntes en la Comunidad de Madrid si quiere mejorar la sanidad pública, te va a decir que sí. Igual si le preguntas si quiere mejorar el transporte, te va a decir que sí. O la educación. O la educación, te va a decir que sí. O sea, son conceptos que cualquiera, por ser vecino, quiere que se mejore. ¿Quién no va a querer que se mejore la sanidad pública? Es que es una cosa de locos. ¿Cuál es el tema? Yo creo que para saber dónde estamos hay que hacer este tipo de comparativas. Yo me acuerdo que yo tuve una pareja que era de Cataluña y hablábamos mucho entonces de la sanidad. Yo me acuerdo que allí, pues para poderte hacer una operación, entonces, pues te tirabas 1 año y medio. Y aquí en Madrid, pues a lo mejor estamos hablando de 6-7 meses. Lo digo verdad, o sea, no es ningún concepto. Son datos que, oye, que te daban pues gente que conocías y demás. Espera, eso es un dato que no he puesto encima de la mesa, no sé si lo saben. Entonces, claro, tú veías eso y decías, bueno, sí, que todo es mejorable, por supuesto, pero... ¿Entiendes? No sé quién decía en una entrevista el otro día que decían... Sí, tú mira para arriba, pero sobre todo mira lo que hay detrás. Claro, yo creo que hay que ver todo. También te digo una cosa, hay un déficit importantísimo de profesionales. Te lo digo porque, mira, la gente ahora mismo que nos estén escuchando, de verdad, pues carreras como enfermería o medicina, es que yo creo que no pueden tener... No pueden tener paro, quiero decir. Mi mujer, que es enfermera, no ha dejado de trabajar. O sea, no ahora, y antes, ha trabajado además, trabajó, por ejemplo, en el hospital, en el público de Móstoles, ha estado trabajando, que extraordinariamente bien, ahora está en el Severo Ochoa de Leganés, también extraordinariamente bien. Entonces, quiero decir que son carreras que son muy demandadas ahora mismo, tanto en el sector público como en el sector privado. Y llega un momento... Pero tenemos un problema de oferta y demanda, que es un problema... de base. El problema es que no hay profesionales. Alguien tiene que regular esto. Escúchame ahora mismo. Si no hay plazas en las universidades, tampoco ahora mismo hay... en Madrid el problema parece ser principal que hay con el tema de la sanidad. Yo lo digo por cuestiones que afectan aquí a mi pueblo. Cuando he ido yo a hablar con consejero y demás, el tema de los pediatras, por ejemplo, es que no hay pediatras.
O si los hay, no los encuentran, no lo sé, no está. Entonces, yo creo que ese tipo de tema, que también va desde el sistema de la educación, hay que dar algún tipo de impulso, o no sé de qué manera, para que estas carreras puedan salir y podamos generar esos profesionales. No, pero hay, de alguna manera, no lo sé. Primero, para estudiar medicina es una carrera donde tienes que sacar una nota media. Cuidado, Pues José Luis, a lo mejor hay que bajar esa nota media, porque necesitamos profesionales. Yo no sé si hay solo eso, o a lo mejor hay también plazas, ¿no? Porque el problema es que no hay plazas en la universidad. Entonces, el problema realmente es que no hay plazas MIR, que estamos sacando 8.000 plazas MIR todos los años y se presentan 12.000. O sea, todos los años dejamos a 4.000 médicos fuera, que si ampliáramos las plazas MIR podría estar dentro del sistema. O sea, por un lado hay déficit de médicos, pero por otro no sacamos las plazas MIR suficientes. Y creo que el problema radica ahí. Tenemos 4.000 profesionales todos los años que se quedan fuera porque no hay plazas MIR suficiente para ejercer. En relación a lo que decía la compañera aquí de Móstoles, perdona ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La comunidad pues tenía un problema, y es el siguiente. Tú abres centros de salud y demás. Vale, puedes abrir los que quieras. 30, 40. El problema es que luego tienes que meter personal. Ya. ¿Y cuál es el problema? ¿Y si no hay? Es que no hay. ¿Y si no hay? O lo que hay... ¿Qué hacemos? Médicos de familia en paro en la Comunidad de Madrid hay. Pero que es un problema de contratación. El índice es muy pequeñito. Pero hay casi habrá 200 que saber las personas, razones por las que decir. están en el Entonces, paro, que yo tampoco lo sé. Que sí, pero no vas a Un decir ahora que es análisis que están en el subjetivo. paro porque quieran y que... Y sí que es necesaria la dotación. Si ese centro en concreto de Móstoles se iniciara la construcción este año, que ojalá, ya te digo, porque es que es muy necesitado y muy demandado. Hace falta, como decía seguro José que María, sí. Entonces dotarlo. vas tú con Andrés y lo inauguráis los dos. Venga, cortamos la cinta los dos. Yo he inaugurado uno ese año en Arroyo Molinos, Le después de pilla muchos años de cerca, espera. le pilla cerca, bueno, podemos es al lado, cortar soy la cinta vecino. los dos. Pero sí que, aparte de lo que decías tú de los pediatras, es todo el servicio de atención primaria, que lo que hacemos al final es acabar colapsando urgencias de hospitales, Pero porque ya no hay las otras urgencias. ¿Me deja que apunte uno sobre este tema? Sí, si me dejas hablar. Sí, termine, ¿no? Le apunto para que lo sume también a lo que va a comentar. No hacemos un uso abusivo de las urgencias, y para el ciudadano es mucho más cómodo cuando está malito irse a urgencias. ¿No será porque no hay atención primaria suficiente? También, por eso digo que porque muchas veces el ciudadano y la ciudadana sé. se ven abocados a tener que ir a unas urgencias. Antes, incluso cuando estaban esos servicios de urgencia de atención primaria, yo he ido ahí con mis hijos cuando han tenido el sarampión y tal y no le podían atender en el centro de salud, no me iba al hospital, me iba a ese centro de atención primaria de urgencias. Ahora, con la destrucción que ha habido de todos esos centros, muchas personas tienen que ir al hospital directamente, pero tienen que ir al hospital directamente porque tú pides consulta en un centro de salud y te dan para una semana o para 10 días con algo relativamente urgente, o sea, algo que no puedes esperar. Yo fíjese que, y lo digo en primera persona, no es normal, pero se lo digo en primera persona. Yo he tenido 3 o 4 incidentes o 5 durante este periodo, desde la pandemia aquí, no conmigo personalmente, afortunadamente, sino con personas a las que conozco, y síntomas, fiebre, se marea, no sé qué, al hospital. Es algo absolutamente... Sí, es una decisión, reitero, que lo he hecho yo, que no quiere decir que lo haga todo el mundo, pero es muy frecuente que esto ocurra. Cuando tienes algún problema, en vez de ir al frente... Fíjese que tenemos un centro de salud aquí 24 horas, ¿eh? En los centros de salud te atienden también de guardia, ante cualquier necesidad, si hay médicos que puedan hacerlo. Quizá no hay un problema de evaluación de los propios ciudadanos que dicen, o que evalúan con una nota, o creen que le va a resolver mejor, no sé, pregunto. No creo yo que sea echar la culpa a los ciudadanos de que vayan a urgencias. En un centro de salud, si tú vas, hay médicos que te pueden atender. Seguro no, te digo yo que te atienden de urgencias. Pero sí hay médicos que tienen... Yo no conozco a mi médico de cabecera, pero sé que tengo uno pues sí. Es que y te atienden, y si no está tu médico de cabecera, el que haya te va a atender. Y te va a atender en un hueco entre 2 pacientes. Pero claro, si tienen tiempo y si hay médicos, porque con las listas que tienen ahora de atención es complicado hasta de poder cubrir toda la lista como para poder atender urgencias. Yo creo que también hay ahora mismo, a lo mejor todavía los coletazos de COVID y demás, porque tengo que decir que, por ejemplo, el tema de los médicos privados y demás, también están saturados ahora mismo en Madrid. Quiero decir, tú ahora mismo una prueba de un privado que hace 2 años te la podías hacer prácticamente en 10 días, ahora mismo te estás yendo a casi 1 mes y medio o 2 meses para poderte hacer una prueba en el mismo privado. ¿Y te hablo, por ejemplo, de en la Ruber, más o menos es lo que están tardando. Yo
en caso que me tratan con el tema digestivo, pues me puedo tirar 2 meses o 3 meses. Perdona. Pues muy sencillo, porque a mí en el público me dan un año y pico. Privado, pero más cercano, porque pues es eso... una compañía, un seguro privado. ¿El cómo? Que tiene un seguro privado. Yo tengo seguro privado, sí. Entonces, pues si es un seguro privado, a Tesla, Sanitas o cualquiera, tiene una gama enorme de hospitales también. Sí. Que esta es otra cosa que tendríamos que evaluar. Es decir, el costo de un ciudadano que quiere en este momento tener un seguro privado, que hay muchos, para que se haga una idea, el Ayuntamiento de Leganés tiene firmado un contrato con una agencia de estas privada para sus empleados en una de las empresas públicas, que esto es una cosa que me llama mucho la atención, sobre todo porque no lo tiene para el resto de los empleados del ayuntamiento, solo para estos, ¿no? Y funciona bien, la sanidad privada funciona bien. Es verdad que no es la pública tiene unas dotaciones enormes. Yo que soy usuario del Hospital de Parla, no usuario, reitero, visitante del Hospital de Parla, de Getafe, de Móstoles. ¿Pagas el parking? Pago el parking, que por cierto, uno para lo te pegan, sí es cierto. No. Cuando no te lo encuentras cerrado y dices por dónde salgo, que luego es otra historia. Pues ¿no? Sanidad pública. Claro, es que ese es el problema, pero eso en Móstoles, por ejemplo, no, me parece que no se paga el parking del Móstoles. Eso te iba a decir, porque yo he entrado y no lo pago. En el Juan Carlos I sí tiene parking, pero no te sé decir porque yo siempre he aparcado fuera que hay sitio, pero imagino que será el mismo precio. Hay muchos sitios fuera, pero no se paga, me parece, ¿no? No, los otros no. Bueno. Pero, José Luis, hay que ir más allá. Hablabais de la sanidad privada, que si están saturados ahora. Es normal que estén saturados porque el detrimento de la calidad de la sanidad pública está haciendo que mucha gente se vaya a centros privados. También, y tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo puede costearse esa sanidad privada. Entonces, el que quiera y pueda y tenga medios para costeársela, estupendo, pero lo que tenemos que trabajar es porque todo el mundo tenga acceso a una sanidad pública, digna y gratuita. En ese país y a eso es a donde tenemos que llegar. Mónica. Yo absolutamente, o sea, yo soy usuaria de la sanidad pública, a mí me han operado 2 veces de la espalda, tengo un montón de tornillos y de chapas en el hospital. Así han sonado todas las alarmas. Cada vez que pasó en el Hospital Viejo de Móstoles, estoy encantada con el servicio que han tenido conmigo, o sea, fue... Los dos hospitales. A mí es que como me corresponde ser por zonas en el que me han tratado. He dado a luz las 2 veces en ese hospital, o sea, he estado ingresada varias veces y no he tenido ninguna queja de los profesionales. Y por eso creo que hay que invertir más para que todos esos profesionales puedan trabajar en condiciones dignas y el usuario tenga un servicio digno. Y tenemos que hacer llegar la sanidad pública gratuita a toda la población. El que quiera elegir, luego que elija, pero que ese derecho no se pierda. Lo que hay que garantizar es la libertad de que cada uno elija la sanidad que quiera. Pero hay gente que no tiene esa libertad, Andrés. Sí, la tiene, y gracias a la Comunidad de Madrid, además, tenemos la libertad de elegir el médico que queremos, el hospital que queremos, que no pasa en ninguna comunidad autónoma, y sé que también allá a la izquierda le da mucha alergia esa libertad de educación, libertad sanitaria y demás. Desde la semana pasada se ha puesto en marcha un proyecto piloto, además, para mejorar la atención de los ciudadanos y las condiciones laborales de los doctores, que es la atención a un máximo de 34 pacientes al día en varios centros de salud que se ha aprobado el piloto, y los pediatras 24. Y también la mejora para los sanitarios, porque aquellos que quieran continuar y ampliar ese número de visitas, pues tienen una retribución de entre 50 euros la hora, o sea que pueden tener un sobresueldo hasta 200 euros diarios aquellos sanitarios que quieran ampliar su jornada. Y habláis de los hospitales privados y demás, lo que está claro, y aquí, y eso nadie lo puede discutir, es que cuando un ciudadano tiene alguna enfermedad grave, sea de donde sea, de toda España, vienen a Madrid. Cuando un ciudadano de la privada tiene una enfermedad grave, se va al público. Y eso no es casualidad, o sea, no es por falta de inversión, no es por falta de medios, no es por falta de profesionales, sino porque los mejores medios y los mejores profesionales están en la sanidad pública y de Madrid, por encima del resto de comunidades autónomas. Estoy convencido de que la mejor sanidad del mundo está en Madrid. Y no solo en Madrid, hay centros, precisamente es que coincide que son en grandes ciudades, pero hay centros médicos en Barcelona también muy importantes a los que gente de otras provincias pues tienen que acudir. Yo, Andrés, tú ya que tienes mano, ese proyecto piloto de los 34 pacientes por día, por Dios, que sea realidad, que no sea piloto, porque es que ahora están atendiendo a más de 70, que es una auténtica barbaridad. Entonces, que se dejen de pilotos, que inviertan y que eso sea, y libertad, libertad
Hay gente que tiene libertad para ir a una consulta privada y que le hagan la prueba, como decía José María, en una semana o en 2 días o tal. Hay gente que esa libertad no la tiene porque no tiene esa capacidad económica. Entonces, que no se restrinjan esas libertades. Tan amantes que sois de la libertad, esas que no se restrinjan, que el que no puede elegir tenga ese servicio de la Pero sanidad igual, Mónica, pública. de verdad, tranquila, que en la Comunidad de Madrid también tenemos la lista de espera al menor tiempo. Bueno, no me hables de lista de toda espera, España, así que he ahí tenido yo también una con un holter que me tuvieron que poner, que ni te cuento. puedes No me hables de estar lista de espera. tranquila que en Madrid también tiene la menor Que me lista de ponían espera, un que están fuera de holter Madrid, tal que a esté te más atiendan. y los resultados me los daban para el año que viene. O sea, no me hables de lista de espera. Si no tienes tensión, o sea, porque... No, claro, cuando quiera tener el resultado del holter ya saber dónde me he quedado. Ya te olvidas. Tuve que estar reclamando y con informes médicos y todo para que adelantaran la consulta, porque ¿qué hacía yo con esas pruebas un año después? Nah. Si es que no valían para nada. Bueno, yo creo que al final, yo creo que independientemente del partido y demás, o sea, todos queremos que la sanidad pública mejore. Eso es una cosa que es clarísima. Y además que es una demanda que es continuada, no es una cosa puntual. Pero sí que creo que en Madrid, con todo, el problema principal, creo, y a lo mejor me confundo, pero yo creo que el problema principal es la falta de profesionales. O sea, porque por mucho que tú quieras dar, si al final yo puedo abrir Es la centros... falta de inversión. Sí, si tú inviertes, los profesionales te vienen. Pero la gente está deseando pero trabajar. que inviertes, haces un centro de salud, luego ¿cómo lo dotas? Si no tienes médicos, si es que no tienes enfermeras. Mira, si tú construyes o creas un centro de salud con la dotación que sea necesaria de X médicos, X enfermeros, X pediatras, lo que sea, te digo yo que con inversión y con, evidentemente, contabilizando esos sueldos, lo cubres. El problema que tenemos, yo te hablo, por ejemplo, aquí en el ámbito rural, que lo llaman ámbito rural, Sí, pero bueno. luego para pagar impuestos pagamos como todos, pero a la hora de dar servicios somos ámbito rural. Bien, el ámbito rural, en este caso en tema sanitario, Griñón donde pertenece, ¿qué es lo que pasa? Pues que los médicos no quieren venir para acá. Tenemos ese problema, los médicos prefieren ir al final a hospitales. Y aquí al final, pues los médicos que tienes son médicos que han venido, por decirlo de alguna manera, pues al final han hecho su vida en el pueblo, en las inmediaciones del pueblo, y se quedan. Pero cada vez que se va un médico de ellos, tenemos muchos problemas para poder suplirlos. O el tema de pediatría, ¿sabes? Hay problemas muy importantes. Yo he ido a la Comunidad de Madrid y les he expuesto el problema. Y me dijeron, José María, no tenemos profesionales para poder contratar. O sea, el problema es que lo que a mí me trasladan es, no hay ese profesional. Entonces, podemos abrir centros de salud, podemos hay que hacer mayor inversión, podemos decir, venga, vamos a coger y abrimos todos los centros que estén cerrados. Vale, perfecto, pero ¿qué problema tienen después? Pues el problema que tienen es que cuando quieren abrirlo, dicen, ¿dónde están los profesionales para que den servicio? ¿Y qué tenemos? Y es verdad que esto está pasando. Tenemos centros de salud que se están abriendo, a lo mejor hay un enfermero. Eso está pasando. Luego, porque no hay inversión para el personal. Si me permiten... Pero ¿crees que no hay inversión para el personal o que no hay personal? No, yo creo que no hay inversión para el personal. Doña Mónica, hay un hecho que es real. La Comunidad de Madrid es la que más porcentaje sobre el presupuesto gasta en sanidad. Eso es un dato. Y dos, tenemos una... Bueno, este año no tiene presupuesto todavía, pero vale. Pues sobre el prorrogado. Es a lo que voy. Lo pueden aprobar ustedes si quieren. Es cierto también... Cuando cambian las condiciones... Es cierto también que la sanidad en la Comunidad de Madrid en España es universal. Universal. A nadie se le pide... Es decir, hay muchas personas de manera... que todavía no están regularizadas, incluso en España, que si están malas se las atiende, como es natural. Esa es la sanidad pública española. Y luego también tenemos una población muy envejecida, con lo cual el uso de la sanidad es mucho mayor. ¿Quién va a necesitar al final la sanidad? Y de otra personas manera. que tienen más años. Y además hacen un uso que... Esto no tiene que molestar decirlo, pero es la realidad. Las personas que ya son mayores, están ustedes en sus casas, hay muchos que hacen una visita diaria al médico. Diaria. No, se lo estoy muchos, diciendo. Un porcentaje Bueno, elevado, ¿crees tú? Lo que yo conozco, hombre, cuando digo muchos, es decir, no van a ir 7 millones de personas a hacer uso, o 3 millones. Es que no creo que el problema de la sanidad la ahora sanidad primaria, sea la atención el primaria, uso de las diga, personas la mayores. atención, sí, claro, la atención. Hacen un uso diario, porque tienen que tomarse la atención, tienen que tal, o se sienten mal, y me parece bien. Si es que para eso está la sanidad pública, no lo estoy criticando, digo que tenemos que tener en cuenta esos factores, porque además la población es fundamental.
Si fuéramos todos, la media más alta fueran de 40 años o de 30, no Pero estaría es que este problema. para eso hay una consejería de sanidad, para que en una zona con una población demográfica de tal manera pues haya más pediatras o menos pediatras o más enfermeros, como dices tú, que tengan que atender a la gente que va a hacerse el sintrón. Entonces, para eso está la consejería, ¿no? Para que estructure y organiza también, porque no todos los centros... El sintrón es las pastillas para la tensión. Es que digo, como si una persona sana... El sintrón para la tensión y para la coagulación de la sangre. Y Adiro para la... Vale, había entendido otra cosa, como lo dije muy deprisa, no me entero. Pero es una cosa que entre las personas mayores es muy habitual para la coagulación de la sangre. Bueno, pero que te quiero decir que tampoco es lógico que todos los centros tengan, me lo estoy inventando, un ejemplo, 5 médicos de familia, 3 pediatras, no sé qué, tal. Pues donde esté ubicado el centro, en estas zonas nuevas, como por ejemplo esta que te digo yo de Móstoles del Pau, que son familias con niños pequeños, ¿qué tal? Pues tendrá que haber a lo mejor un porcentaje mayor de pediatras, o sea, tienen que jugar también con todas esas variables demográficas, porque será también la mejor forma de poder atender a los ciudadanos y a las ciudadanas. Yo tengo claro que los datos son evidentes, y los datos sobre todo de satisfacción del ciudadano. En Madrid, en líneas generales, los ciudadanos están muy satisfechos con la atención sanitaria de los profesionales. De los profesionales cuando les toca. Yo estoy hablando de que están satisfechos, no digo que todos, digo que hay un porcentaje importante de ciudadanos que están muy satisfechos con la atención que reciben en los hospitales y con los hospitales que tienen en Madrid. También hay que tener en cuenta que, dadas las circunstancias, muchísimos ciudadanos que no son de Madrid acuden permanentemente a Madrid para el norte de Toledo. Ya le contaría yo que hay muchísimos incluso que no se empadronan en el norte de Toledo, en los municipios del norte, y eso lo sabemos todos, y vienen al hospital de Parla, en Illescas, en Yuncos, que me parece bien. Si es que yo creo que la sanidad, y ese es uno de los problemas que tenemos, debería de ser una competencia nacional. ¿De Madrid o de todo el mundo la culpa? De los mayores, yo no estoy diciendo que no haya culpa, no estoy diciendo que no haya culpa. Yo creo que hay mantras que son muy utilizados. En este caso creo que la sanidad pública de Madrid es muy buena, que necesita mejorar sin duda alguna, pero hombre, nadie puede decir que la sanidad pública en Madrid sea mala. Nadie. Sí, es un desastre. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces yo estoy equivocado. Yo te digo mi opinión. Es un desastre, perfecto. cuando se están viendo las atenciones que hay, y lo veremos el día 12 también cuando salga la gente a la calle. Es un desastre cómo está el sistema sanitario en la Comunidad de Madrid. Menos mal que la percepción de los ciudadanos no es la misma. Tú dices que es la culpa de las personas mayores que van mucho, que es la culpa yo no de los la culpa de fuera a nadie, que no se equivoca. Yo intento aportar circunstancias que no son atípicas como es natural y que no es lo normal, pero que es cierto que el envejecimiento de la población tiene que afectar, por lógica. Pues eso esto. te he dicho, y entonces habrá que reestructurar claro, de alguna los forma. picos puntuales en situaciones circunstanciales, como es el invierno, también es verdad que yo, desde que soy joven, he visto cómo se saturan los hospitales, pero no es que yo lo he visto hace 40 años. No estoy y eso pasa lo mismo, en verano, en las zonas de vacaciones, que se saturan también la sanidad porque se duplica o se triplica la población. Mónica, que en esta Comunidad de Madrid no había hospitales nada más que en la capital. Y había que ir a la capital a que te atendieran el 12 de octubre, y no hablo de hace mucho tiempo. Y hoy casi todos los grandes municipios tienen un hospital ubicado. Hasta Valdemoro, Aranjuez... Hasta Parla. Podemos hacer un especial de los hospitales de la era de Esperanza Aguirre. Eso lo hacemos en otro día, un especial. No, sí, yo no... Quiero decir que yo como usuario estoy hablando. Yo no estoy hablando ahora como a mí, no me va a votar nadie y nunca, ya se lo garantizo. Como usuario tienes que tener las mejores atenciones. Claro, pero yo, sin duda. Que no por mí, reitero, pero he ido... Todos hemos asistido un montón de veces a hospitales y tal. Yo tengo una buenísima impresión de la sanidad pública y de la privada, y en la Comunidad de Madrid me ha sorprendido, reitero, que en los últimos 20 años haya hospitales donde puedas acudir, y he ido a todos. He ido a Valdemoro, por ejemplo, un hospital Aranjuez, otro hospital en donde también he ido unas veces por motivos de salud y otras veces por motivos profesionales de información. Y a mí personalmente me da la sensación de que la dotación madrileña en hospitales, con los kilómetros que tiene cuadrados y los habitantes que tiene, está bastante bien. La primaria que dice usted, pues probablemente se haya visto afectada, y yo no lo sé, no justifico, porque también es verdad que durante la pandemia y a partir de la pandemia se han visto algunas situaciones que no son las que deben de ser, y yo reitero, hay mucha gente que prefiere ir a urgencias, aunque no sea muy grave su enfermedad, antes que a un centro de atención primaria. Eso lo tengo claro porque lo veo, y si, hombre, yo conozco a 100 y de 100 80 es que algo pasa. ¿Y por qué van a las urgencias y no van a la atención primaria? Cuando a lo mejor es un problema
que lo puede resolver la atención primaria o que le puede prescribir que vaya a urgencia. Pero el paso previo hay mucha gente que no lo da. Eso es cierto. No sé por qué. Y luego nos podríamos plantear también para qué sirve el Ministerio de Sanidad. El otro día hablábamos para qué sirve el Ministerio de Educación y veíamos que, no cubría el presupuesto de una consejería de la Comunidad de Madrid. Pero ¿para qué vale el Ministerio de Sanidad? Pues tiene una inversión de 2.600 millones de euros, para que pongamos en contexto, en la Comunidad de Madrid son casi 9.000 millones de euros, así que es un tercio del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y de ese presupuesto mínimo que invierte el Estado en sanidad, de los 2.700, la mitad es para comprar vacunas para el COVID y la otra mitad, pues realmente imagino que será, como hablábamos el otro día, para cargos de confianza y asesores, y lo de, pues, para algún plan de salud mental o inversión en el Estado, inversión en sacar plazas MIR y demás, pues ya lo dejamos para otro día. Y bueno, pues sí, llegan las elecciones y llega la marea blanca, verdes, los médicos a la calle y los insultos a la presidenta. Lo que le quiero decir a la señora Mónica es: desistan. Cada manifestación que se hace a la presidenta con estos temas, creo que al final se la refuerza y se la hace más fuerte, porque la percepción del ciudadano en la calle no es que Madrid tenga una sanidad desastrosa o indigna, como usted está diciendo, sino todo lo contrario, que en Madrid tenemos la mejor sanidad de toda España y, según hemos visto los datos, de parte del mundo. Las manifestaciones no se realizan solo en elecciones, se realizan siempre y cuando son necesarias. Yo no sé qué termómetro tienen para medir la calidad con la que los madrileños y madrileñas ven su sistema sanitario, y no vamos a desistir, porque precisamente estamos aquí para que nadie pierda derechos y vamos a continuar en ello. Sí, yo estoy... lo bueno de la política y lo bueno de la democracia, como ustedes hablan, es que todo el mundo opine y que se saquen conclusiones positivas. Es decir, no impedir... Yo no tengo por qué decirle a usted que no tiene ni idea de lo que dice, porque tiene sus razones, yo tengo las mías y todos tienen argumentos. Y luego los ciudadanos son los que eligen la mejor opción, sin necesidad de llegar a extremos. A mí personalmente me sentó... yo lo comentaba hace un ratito aquí con José Manuel Zarzoso. Él es diputado de la Asamblea de Madrid, es miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular y ha sido empleado mío 5 años. Sirún de Mirján, presentadora de las cadenas de televisión de los informativos de la primera hora, sí, ha sido empleada mía 5 o 6 años y hoy está ahí arriba. Y a mí me parece, yo me siento enormemente orgulloso de que eso sea así, porque de alguna forma he colaborado en que hoy personas que están muy bien colocadas, pues tengan, en fin, hayan pasado por esta casa. Y ya, reitero, me voy a lo que pasó el otro día. A mí me sienta fatal. Honradamente, cualquier tipo de expresión violenta en contra de los demás me parece fatal, honradamente. Uno puede manifestar lo que quiera. Yo no he votado al Partido Popular y lo digo con claridad a la señora Ayuso en las anteriores, cosa que probablemente haga por lo que ha pasado. Me sienta muy mal que la gente no pueda expresarse en libertad y no pueda tomar las decisiones y que sea intimidada de forma permanente. Yo lo dije aquí, me sentó fatal que un grupo de personas fueran a la casa del señor Iglesias a torturarle en aquel momento. Y no por eso vas a votarle. Y no por eso vas a votarle. Ahora si se la hacen a Ayuso, sí. No. Eso está muy bien. No, perdóneme. Rápida. Estoy de acuerdo con usted. Pero por ejemplo, yo a lo mejor soy vecino de Fuenlabrada y votaría a Pedro Vigil, que es un hombre que me parece coherente y me cae bien. Porque no tiene nada que ver. Que está por aquí, efectivamente. ¿no? Viene toda la semana. Porque le conozco de verdad y sé, es otras cosas. Pero quiero decir al final que la política tiene que bajar un poquitito el nivel de crispación, porque eso llega al ciudadano y al final esto va un paso más allá, nos queda un pasito más y yo creo que no hay que llegar a ese extremo. Oiga, una universidad le da un premio a una persona, sea bien, sea malo, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, lo merezca o no lo merezca, porque el ser ilustre no significa que tengas muy buenas notas y que hayas sido un fenómeno, no, significa que tu trayectoria profesional ha llegado a un nivel y tú se lo reconoces, pues como si lo reconocieron a otros muchos, yo supongo que habrá un montón de personas. Montar lo que se montó allí e intimidad y tener que salir protegido por las fuerzas y cuerpos de seguridad, ojo, que le pasó a Felipe González, que le ha pasado a Rosa Díez, que le ha pasado a mucha gente, a mí me parece que eso es un punto de inflexión que deberíamos de hacernos y plantear todos. A mí me parece que todo el mundo debería criticar cualquier acto de esas características, sea quien sea.
sea a Mónica, sea a Andrés o sea a este servidor que no tiene nada que ver con la historia. No, pero eso yo no lo criticaría. Es broma. No, a mí me pareció feo, eso queda feo, eso de verdad, yo creo, pero insisto, y yo lo he dicho aquí en estos micrófonos, a mí igual que me parece esto feo, me parece feo que a este señor, a Pablo Iglesias, cuando estaba con esta mujer, con Irene Montero, que no sé si ya no sé si están juntos o no están juntos, ni tampoco me importa, sí. O el caso es que tenían una casa y entonces, pues, ostras, no se puede ser que te estén machacando en la puerta de tu casa, me da igual lo que seas, es que no puede ser, José Luis, no puede ser. Mira, a nivel municipal tampoco, y me da igual el cargo que tengas, me da igual lo que sea, es que no puede ser, José Luis. Y lo que vi el otro día a mí, de verdad, es que me pareció, yo estaba escuchando la televisión y es que me pedía, el estómago me pedía apagar la televisión ya y no verlo porque me estaba enfadando. Sí. Es que no podemos transmitir esto. No. Yo creo que se puede estar disconforme con nombramientos, con la política que haga uno, con la política, por supuesto, y podemos decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo, y eso está bien decirlo, y pongámoslo encima de la mesa y forcemos un debate y demás, pero ya el entrar en hacer ese tipo de ataques que van más a intentar desprestigiar a la persona como tal, independientemente del partido que eso además es un arma de doble filo, reitero. Yo lo he querido decir antes, lo quería mostrar como metáfora, como expresión. Es decir, al final esto ayuda. ¿Qué es lo que quería decir? Al final ayuda a que Isabel Díaz Ayuso se proyecte mucho más todavía, porque la gente no entiende eso. Otra cosa es que ustedes protesten o quien sea, protesten por la política, la manifestación que hubo el otro día de los... Precisamente porque se confunden, lo que lo hace se confunde, y la mayoría de la población, independientemente de los partidos que puedas representar, entendemos que eso está mal. Y a la persona que se la han hecho hasta te cae simpático, no funciona. Como a ti con Pablo Iglesias, que casi le votas. Efectivamente. Da falta un pelo. Le quedó el casi. Da falta un pelo. A mí no me gusta la crispación en la política, ni la falta de respeto, el que le tiren a un señor cosas. En fin, a mí eso me parece fatal, porque ustedes hoy están en un municipio de concejales. Si la situación se crispa hasta un punto, al final estás viendo cómo el comportamiento cada vez más va generando odio en la población y atentan contra las sedes, atentan contra las personas. A mí eso me parece horrible. Pero el otro día nos manifestábamos... Pues por eso digo que no me parece decente. Hubo una manifestación cívica hace una semana y decían que todos los que estábamos allí éramos fachas y bueno, se disolvió la manifestación, no hubo nada roto ni pasó nada, pero eso. Y luego Mónica criticaba el otro día y cada uno reclamaba lo que quería en contra del gobierno. Y vamos a ver en la manifestación del día 12 lo que hablábamos el otro día, los mismos carteles, la misma letra y llamando a Ayuso asesina. Y eso lo vamos a ver el día 12 de manera mayoritaria. Y si no, ya lo hablaremos aquí el día después de también la manifestación. Es verdad que en la manifestación del otro día que usted dice, que supongo que será la del día 20 no sé cuántos de enero y tal, había banderas preconstitucionales, había gente que decía cosas que tampoco sean coherentes. Había pancartas bastante agresivas. Pero tontos hay en todos los sitios. De los que dicen eso, los que dicen asesinas son tontos. Pero no organizados. Lo que vamos a ver el día 12 es que eso está organizado. Es decir, tontos, y entonces las personas pueden manifestarse de manera razonable, pero luego lo que no pueden yo creo que la gente, cederse José Luis, tenían que escuchar más ¿cómo se llama este programa? El primer café se llama esto, ¿cómo se llama? El último café. Yo como no tomo café, soy más de Colacao. Es El último café. Tenían que escuchar más el último café, ¿sabes lo que te quiero decir? Para que vean que aquí tenemos ideas diferentes unos y otros, y discutimos y debatimos y ponemos nuestras ideas encima de la mesa, pero luego, oye, nos llevamos bien. Por supuesto, y usted, por ejemplo, paga los cafés cuando llega tarde. Mónica nunca, porque paga un café mi vida. Que cumple a la perfección. Bueno, no los debe, yo lo he dejado de ver ahí, le va a arruinar usted el de abajo. Es que esta es la forma de hacer política. Uno puede estar en discrepancia con las decisiones que ustedes vayan a tomar o no. Yo puedo discrepar con ustedes o con Andrés en muchas cosas. Eso no quita que luego tengamos una buena relación y que no se exceda de ahí. Porque al final, cada 4 años la gente va a decidir quién está ahí y ya está. Y entonces yo creo que la agresividad conduce a más agresividad. Esa se va multiplicando, además se regenera sola y al final terminamos a palos en la calle, que eso es un problema. Y que estamos de paso. Ya te lo digo yo seguro. Y estamos para cada uno mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero tenemos que ser conscientes que estamos aquí de paso. Total. Y que esto no es una profesión, que ustedes están al servicio público y es vocacional. Y yo no puedo entender que yo quiero que este se vaya porque yo tengo razón. No, el otro puede tener razón también. Y cuando alguien elige a alguien es porque la tienes. Y yo te digo una cosa, que luego, yo entiendo que luego hay... Tenemos un pequeño... Hay hilos políticos y hay unos
condicionantes, ¿no? Que a uno le puede gustar más un sistema, a otro le puede gustar otro, pero yo te digo, estoy convencido que en el 90% 99. o 99%, La mayoría de las cosas, ya te lo he dicho. escucha, intentamos hacer cada uno en su puesto lo mejor para las personas a las que administran. Me da igual Estado, que comunidad, que municipio. Con buena fe. Otra cosa es que luego se líe. Y algunos tengan más suerte que otro. Totalmente de acuerdo. Y algunos tengan un sistema y otro. Pero no. A ver, que la yo creo que también... no podemos llegar a este tipo de enfrentamiento, a ese tipo de crispación. No es bueno. Y que luego la política, no es bueno. la política en general, la gestión del dinero público, que es de lo que se trata, de lo que le cuesta a la gente muchísimo trabajo pagar, hay que ser consciente de que hay que hacer las cosas bien. Y yo creo que hay que venir ya aprendido. No se puede llegar a la política a hacer pruebas, porque las pruebas al final no conducen a nada bueno. Si tienes que tener una trayectoria, que puedas hacer una solvencia, y cuando digo solvencia no me refiero económica, me refiero intelectual y de experiencia vital, para tomar decisiones. Yo soy de los que opina, y sé que en esto no hay muchos que no están de acuerdo, me parece muy bien, que personas con menos de una edad y sin una trayectoria de trabajo, pues son difícilmente explicables que estén participando en la política para hacer pruebas. Si hay gente que no sabe cómo las patatas se plantan. Yo no estoy de acuerdo, ¿no es? No, totalmente. Pero yo, ¿qué decir? Es una opinión. Tampoco. Ya está. Es que a mí me parece bien. A mí me parece que un chaval de 25 años no tiene hay gente joven que capacidad aporta, suficiente para tomar una pues decisión que afecte a personas. Pues Ya, a lo pero mejor es que, tiene es que yo creo... la experiencia vital suya o le ha llevado por otros caminos. Perfecto. Y tiene otra imagen o otra visión que No, puede pero ser... es que tampoco veo a una persona de 70 años diciendo cómo tiene que ser, por ejemplo, un concierto para jóvenes de 20. Claro. No, vamos a ver. Precisamente porque no vas a conocer los grupos. Yo tengo José Luis Para, aquí. que para hacer un ni concierto, sus, pero ni sus perdóneme, inquietudes. para- Y es más, ni te lo van a contar. Pero perdone, ¿Por qué? José Luis, Porque... Perdóneme, es que no. para hacer conciertos para ciudadanos de 20 años no hay que entrar en política. No, pero No, si es que- no, te estamos estoy hablando, mira, poniendo- nosotros te estoy poniendo somos- un Sí, sé lo ejemplo. que me está Te diciendo. estoy poniendo un ejemplo Pero yo o lo para entiendo. saber, no, pero te estoy poniendo un ejemplo o para saber qué es lo que quiere la juventud. Mira, ¿Cómo? nosotros- O sea, tú tienes que tener un espectro amplio y poder tener edades que, porque ¿quién mejor que una persona de 80 años ¿Cuántas veces se equivoca para un decir qué es lo que joven? quieren los mayores? Por Mira, supuesto. No, desde para la- decir lo que quiere todo el mundo. Los mayores. Porque él también ha sido joven. Pero José José que Luis, por favor, desde la- no mira, me compares la juventud de hace 70 años un con la juventud segundito. de hoy. Yo, mi hija hoy me coge el teléfono, empieza a pasarse así con el dedito, escúchame, cuando esa muchacha tenga 14 años, Está usted mayor, escucha, nosotros ya no somos capaces de entender cómo ha evolucionado. José el Luis, sistema. Nada que ver lo que fíjate, está hablando desde con lo que la- estoy No, hablando. que va. Nada. José Por ti Luis, no pasa el tiempo, José Luis. sí que tiene- Los demás Yo sí, soy pero más tú mayor. estás ahí. No, tiene razón José María. Mira, desde la Concejalía de Diferente. Juventud allá en No. Móstoles hemos sacado un programa que se llama Dinamizadores de Calle, que son gente Salen. hablando con los chavales Pues y con salen las fuera, chavalas sí, sí. para preguntarles qué les gusta, qué no les gusta, porque yo puedo Eso es. tener una idea estupendísima que a mí Eso me es. encanta y que esto a los chavales les va a venir estupendamente y no funciona. Entonces necesitas Estoy de acuerdo. hablar con ellos y Cuando necesitas... una madre tiene 6 hijos hay que preguntarle lo que quiere comer cada uno para que así se le hace José la Luis, yo comida. tengo- Luego hace la Mire media. usted, esto es lo Luis. que hay, te lo comes o a tomar. No, porque Y no esto van a sí ir a, pasa. no van a ir Es a lo que hay. bailar pasodobles. No, Ea. Por pero yo ejemplo. tampoco. Ea. Pero sí. No, pero sí. ¿Por qué no? Yo puedo bailar pasodobles, reggaetón no. Que no, Porque José Luis. hay no, que porque estar yo, en- Esto yo acá- valoro la cultura. José Luis, esto ha No, por cambiado. supuesto. Pero lo que no significa que haya cambiado a mejor. No, pero sí, Digo, que ha cambiado no cabe la menor duda. Que yo Ni no a sé, peor. Que yo vivo en la vida. A peor sí. Bueno, Algunos- es tu opinión, Sí. es tu opinión. Bueno, es mi opinión, José claro. Luis. Sí. Pero es que, claro, yo digo Por la mía. eso. ¿Que ha cambiado a peor? Sí. En muchos aspectos de la vida, en otros no. Pero, Hombre, escúchame, que tenemos ¿no una parece- calidad de vida no te brutal parece- en este momento. Yo Escúchame. no soy tonto. Yo escuchaba a mis abuelos y mi Como abuelo me de decía, Mediamarkt. mi abuelo siempre decía a mis padres, no sabéis ni lo que hacéis, con lo que ha sido. Y yo cuando le preguntaba a mi abuelo música y yo le ponía a mi abuelo, por ejemplo, Hombre G o Mecano, que a mí Pero me usted gustaba, ha tenido muy mal gusto escucha, también en la escucha. música. Bueno, vale, ya sé que no he tenido el gusto que has tenido tú, lo sé, pero Claro. bueno, tú déjame que a mí me gustaba Porque no tiene los Mecano, años que he tenido yo. me gustaba Mecano, y entonces mi abuelo me decía, eso Mecano es nada música. Antonio Molina sí que es música. Antonio Molina, Juanito Valderrama, escúchame. ¿Y ahora qué le dices Y tú a tus y hijas? ahora yo cuando mis hijos escuchan, y te voy a decir, cantantes incluso, este hombre que vino aquí, Omar Montes, por ejemplo. Por el amor Digo de Omar Montes Dios. que le traje yo a Griñón, ¿eh? Pero eso no es música, es otra cosa, hombre. Ah, sí, ya, pero había 12.000 personas para ver a Omar Bandas Montes. tribales. Ya, había 12.000 personas para ver a Omar Vale, Montes. pues y si yo te cerramos- traigo aquí vale. a Juanito Valderrama, no te lo puedo Vale. traer. Pues mire usted. Porque entonces, es que me dijeron entonces el una primero vez- que se asustaría era yo. Ya, me dijeron, o sea, igual se sorprende, me dijeron una vez que efectivamente tenía 20 millones de reproducciones, el tipo este, no sé cómo. Omar es Montes. este. Eso, bien. El artista más, Vale. que más, escúchame, 20 espera, millones. que te voy a decir, que más descargas ha tenido en Spotify. Bien, 20 millones En de el año reproducciones. 2020. Ya, pero, Ahora- y yo para contrarrestar eso que me dijo, quien me Sí. lo dijo, 20 millones de reproducciones y tal, y por eso no sé qué, y yo dije, ya, pues traiga usted a dos yihadistas
que tienen más de 200 José millones Luis, de reproducciones José en Luis, YouTube. José, ¿Por qué no? José Luis, ¿de qué escúchame estamos una cosa. hablando? ¿Nos guiamos por eso? ¿Quién ha contratado? O sea, que usted la me habla- Federación Española de Fútbol, ¿a quién ha llevado Pero a perdóneme Qatar usted. a cantar para el Mundial? Espérate. Omar Montes. A un tontinaca. Va a buscar alguno de los pero- tíos, pero ha llevado a pero- escúchame, José Luis, seamos que sensatos, esas- por no, el amor de sí, Dios. sí, ¿De sensatos qué hay estamos que ser. hablando? ¿De cultura? Estamos hablando. O sea, un analfabeto existencial a nivel musical. Es un ¿le está debate más usted- mucho más amplio que yo todo voy al eso. Prado y veo allí un montón de cuadros y digo, vaya castaña. Y solo me gusta Velázquez porque La lanza. pinta, ¿Le exactamente, gusta a y me parece increíble. Y Claro. en cambio puedo ver A Picasso, obras y no le gusta mucho obras en ingleses el- de en el Picasso y mundo puedo decir, vaya abstracto. castaña, esto no lo acabo de entender. En cambio, hay gente que determina que eso es arte. Y el arte y la música al final, ¿en qué ¿Es se subjetiva? basa? Totalmente subjetiva. Vale. Y es que te digo una cosa, Y la es que literatura resulta, también, ¿no? Sí. resulta que a día Es de hoy subjetiva los también. Es subjetiva. los artistas más escuchados Es que a ti en mismo... España son algunos que seguramente, José Luis, a ti no te gustan. No, no, como el mi abuelo no le 99%. gusta- como, José Luis, como a mi abuelo no le gustaba La Mecano. literatura es tan subjetiva que tú un libro que te lo lees a los 15 años no te resulta ni te marca lo mismo como si te lo lees a los 30 o a los 45. No, El no, mismo libro, yo no sí, estoy de sí. acuerdo con eso. Yo creo que la Vamos. literatura tiene unas reglas como la música, como el teatro, como el cine, Que no, José, unas no, reglas que no hay reglas. básicas. Y Que yo no no hay. digo que no se actualicen. No, no, pero con te la- digo que el mismo Vamos a ver, si libro- a mí la el película mismo que más me libro en gusta ahora es John diferente- Wick, que mata a 500 por película. Pero José Luis, tienes y que a mí me hacértelo, encanta, no pasa escúchame, nada. Si a mí eso me escúchame, gusta, tienes porque que, como situación- tienes que Pero- hacértelo mirar, tienes que Sí. ir a la sanidad ¿A usted no pública. le gusta John Wick? No, tienes que ir a la sanidad pública, pero ya. Y nosotros te vamos a ayudar a que Si te yo den voy. cita pronto, José Luis. Ay, madre mía de mi vida. En fin. Bueno, oiga, que para eso está la discrepancia. Yo que discrepo mucho con mucha gente, que mi tertulio mucho con mucha gente fuera de aquí, incluso y jóvenes Pero también. escúchame, de todos los No días, estamos de de acuerdo. todos los días que hay a la semana, aquí No el día estamos que de más acuerdo. animado es el lunes. Es uno de los mejores. ¿A que Con sí? Pedro tampoco me lo paso Sí, mal. trátelo un día si quieres. Sí, No te- Es que no le puede- conozco. No puede haber dos Podemos en Que el... no pasa Perdona, nada. Hay dos partidos populares Escúchame. todas Sí, las es verdad. semanas. Sí, pero es que Pedro no puede venir los lunes, porque Pedro el problema No, pero que tiene coña, es que que no tiene te- comisión de no sé qué. que no tiene que Comisión y venir- dicho, tío, deja de que no, trabajar ya. que no tiene que venir todos los días, pero si es una persona así que dinamiza, que venga algún día aquí, Pero comparta dinamiza mesa. mucho, ¿eh? Sí. Sí, sí. Tráetele, José Luis, tráetele. Tráetele un día, hombre. Y además le ves muy... como Mónica es más temprano, porque digo yo que tenemos que hacer. Ay, le he No sé escuchado, qué, le he escuchado. muy Me suavecito. gustó el otro día, Pero hizo- luego ya de... ya. Es que no hace Sí. falta exagerarse. Sí, me gustó el otro día. Le Muy vi, salió algo que publicaste y de él. Tiene así como barba. Sí, y Sí. además me dice... Siempre me lo deja votando. Me encanta. ¿Con quién está él en tertulia? ¿Con quién está? Pues está con Iván, Ah, el Serranillos. está con Valleluna, Y- alcaldesa de... y con Vicente. Joder, pero ahí Y con Vicente. Pues ahí Es Iván una tiene que ser tercera divertido. Ya, izquierda, pero sí. es que ahí Iván es el único que va un poquito. Ahí todos son tal, de izquierdas. pero lo demás. Ahí todos son de izquierda. Ahí está. No, no, todos. Está en casa, juega no en casa. No tenemos ningún problema. Trátela aquí. ¿Qué paso yo? Trátela aquí, que Andrés le pone. Sí, por favor. Bueno, que nos hemos pasado ya, que nos lo pasamos bien, estaríamos más tiempo. Don Andrés Navarro, gracias y buenos Muchas días. gracias. Mónica, Buenos días. gracias, buenos días. Gracias. José María, gracias, buenos días. Buen día. Señores, les dejamos ahora con María Jesús Herrero y otras hierbas. Hasta luego.